Ayúdanos a aprender a escuchar tu voz. Queremos escuchar tu voz. Enséñanos y muéstranos tu voluntad. Muéstranos cómo entender. Gracias, Yeshua. Y la vez pasada estábamos hablando de cómo poder escuchar la voz del Eterno a través de su palabra. Estaba meditando en cómo escuchamos, además de esto, su voz. Y uno de los medios también que tenemos para escuchar su voz claramente es la oración. Por medio de la oración nosotros nos comunicamos con Él, pero también lo escuchamos. Y hay algunas cosas que sí lo sabemos sobre lo que es la oración, pero creo que al ir y ver un poco más en profundidad la oración como canal, como medio de poder escuchar su voz, creo que hay algunas cosas que sí podamos reflexionar y que el Eterno nos puede ayudar a poder entender un poco mejor esta parte. Porque a través de la oración sabemos que nos acercamos a Él y podemos abrir nuestro corazón. Pero también, como estaba diciendo, es este medio que Él nos dio para poder hablar con Él, pero también para escucharle. Y desde el comienzo, desde Bereshit, desde el comienzo de la Escritura, vemos que el Eterno de toda su palabra nos está mostrando que la oración es central en la vida de Él que lo está buscando, de Él que está buscando su presencia. No podemos estar en su presencia si no buscamos la oración. Y a través de la oración nosotros no solamente expresamos nuestras necesidades, nuestros deseos, sino que podamos entrar en esta comunión íntima con Él, pero podamos llegar a esta intimidad donde Él se revela, donde sentimos su consuelo, donde Él nos dirige y poder entrar en esta comunión íntima, en esta intimidad, de tal manera que podemos llegar también a no importar tanto escuchar su voz. ¿Por qué? Porque ya lo entendemos, ya porque estamos ahí, ya sabemos, ya su voluntad está en nuestro corazón. No hay necesidad de palabras. Porque en esta comunión íntima, en esta intimidad con Él, nosotros aprendemos a conocerlo siempre más. Y exactamente como esta intimidad que también dos amigos o dos esposos tienen, que sin palabras se entienden. Y cuando uno abre la boca, el otro ya lo sabe lo que tiene que decir o lo que está por decir. Entonces el Eterno quiere propio esta intimidad con Él. Y estaba pensando también en, por ejemplo, Elías. A Elías, el Eterno, no le ha tenido, o no nos está mostrando tampoco que el Eterno le dijo, vas a Acab y le vas a decir que no va a llover hasta que yo mandaré mi palabra. Elías dijo, no va a llover hasta que yo te lo diga. ¿Por qué? Porque él ya sabía la voluntad del Eterno. Él se estaba moviendo en el Eterno. Tenía esta intimidad tan profunda que no era necesario que el Eterno le diga lo que tenía que hacer, que él ya lo sabía. Y el Eterno hizo de esta manera, a su palabra, la palabra que salió de boca de Elías, así fue, no llovió. Entonces, esto es lo que el Eterno quiere, que podamos tener esta intimidad tan profunda, que llegamos a este punto que no necesitamos de palabras para saber cuál es su voluntad. Y vemos que Yeshua, él mismo nos mostró una vida de oración, porque nos mostró que el tiempo que él pasaba en la presencia de Adonai era esencial para poder vivir según su voluntad. Y vemos que Yeshua sí utilizaba palabras, pero también no utilizaba palabras. Estaban en la presencia del Eterno y ya. Y claramente
nosotros hemos tenido y necesitamos que Él nos enseñe cómo orar. Y lo vemos en Mateo 6, ¿no? Si leemos desde el 9 al 13, ahí donde está el Padre Nuestro, Él nos muestra cómo orar y nos muestra también que la oración no es solamente pedir, que la oración es también rendirnos a la voluntad del Eterno y confiar en su voluntad, en su provisión diaria, dando nuestro pan de todos los días. Entonces vemos que la oración para nosotros que estamos en su presencia, que hemos llegado a una cierta intimidad con Él, vemos que no es simplemente una acción religiosa, por decir así, no es una rutina, sino es esta forma en la que creemos nuestra relación con Él y la que mantenemos nuestra relación viva, nuestra intimidad con Él. Porque la oración también, esta parte de estar en un diálogo continuo con Él. ¿Y cómo podemos tener este diálogo continuo con Él? Orad sin cesar. Pues no vamos a poder hablar siempre con Él, porque estamos hablando con otros, estamos haciendo cosas, estamos trabajando, pero cuando estamos en esta intimidad con Él, estamos siempre en conexión con Él. Y esto nos permite escuchar su voz, recibir su dirección en todos los aspectos de nuestra vida, porque estamos atados a Él, porque estamos conectados con Él. Es como una dependencia, o sea, es algo que, pero más allá de la dependencia, es también emuná, es también esta confianza que Él escucha todo lo que decimos, todo lo que pronunciamos, y Él responde conforme a su amor, conforme a su sabiduría. Y cuando estamos en esta conexión como Elías, hablamos y las cosas suceden. ¿Por qué? Porque ya en nuestro corazón está su voluntad. Hablamos y actuamos en su voluntad porque ya su voluntad está dentro de nosotros. Y vemos como a través de la oración Yeshua nos alinea, nos enseña cómo alinearnos a la voluntad de Él, cómo buscar su reino, buscar su justicia. Y al permanecer nosotros en la oración, vemos cómo nos mantenemos conectados con su voz, también en los tiempos que son difíciles. Pero para poder estar y escuchar, estar a este nivel y escuchar su voz, necesitamos este silencio interior, necesitamos humildad, necesitamos también disposición a aceptar su respuesta, ya sea que Él nos va a dar una respuesta inmediata o tenemos que esperar para que llegue esta respuesta. Y nos movemos confiando en Él en esto. Y para esto necesitamos también vaciarnos de todos nuestros pensamientos, nuestros deseos y todas las voces que podamos escuchar. Es como cuando nos vamos en el desierto, y de verdad en el desierto hay algo impresionante. No sé quién ha tenido esta experiencia. Sabemos que escuchar la voz del Eterno en el desierto es diferente. Hay un silencio diferente. En medio de la naturaleza, donde estamos lejos de los ruidos de la ciudad, de donde alguien vive. Esto también vemos cuando estamos en estas circunstancias, que sí escuchamos de una manera diferente. Y a través de la oración vemos como nosotros también podemos compartir nuestra alegría, nuestras preocupaciones, nuestros deseos, pero que esto no sea lo primordial, sino que la oración sea este medio donde escuchamos su voz, su deseo, lo que Él quiere decirnos. Y por esto es muy importante que hacemos como Yeshua dijo: hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Entonces, al estar conectados con Él, nosotros vamos a cumplir su voluntad. Y vemos que así, de esta manera, a través de la oración, podemos ver que es este medio de alinearnos con los deseos y el propósito del Eterno. Esto, más que
que intentar que Él cumpla nuestros deseos. Por esto, cuando estamos en esta conexión, también sabemos en un cierto determinado momento qué hacer, sin necesidad de buscar su palabra escrita, sin necesitar de otras cosas. ¿Por qué? Porque estamos en esta conexión que es permanente, que es continua. Y cuando nosotros tenemos este tipo de oración también, aunque por ejemplo no recibimos esta respuesta inmediata, estamos tranquilos, estamos mostrando nuestra confianza en Adonai, porque sabemos que Él nos escucha y que responde cuando Él quiere y como Él quiere, en su perfecto tiempo. Y cuando nosotros permanecemos en la oración, esto nos ayuda también a crecer en paciencia, en desarrollar discernimiento y nos permite reconocer su voz cuando Él nos habla. También en la oración tenemos este espacio donde venimos transformados. ¿Por qué? Porque en su presencia Él nos transforma. Porque Él no solamente cuando nosotros oramos cambia nuestras circunstancias, sino que estamos permitiendo que Él cambie nuestro corazón. Cuando nosotros confiamos, por ejemplo, en nuestros pecados, cuando pedimos dirección, cuando pedimos fuerza para superar nuestras debilidades, a medida que pasa el tiempo y pasamos tiempo en su presencia, vemos como Él nos llena de lo que Él es, de su esencia, transforma nuestro ser en su carácter, en su santidad, nos pone su amor y vemos como el carácter, esencia suya, su amor empieza a influir nuestra manera de pensar, de sentir, de actuar. Por esto, al tener su mente, la mente de Yeshua, ya no somos nosotros más, sino es Él actuando por medio de nosotros. Entonces vemos que la oración no solo es una actividad, un modo de vivir, sino es un proceso de conformarnos más a su imagen, a imagen de Yeshua. Y a través de su Ruach, que claramente es esencial para nuestra vida de oración. Vemos como su Ruach nos ayuda en nuestra debilidad, como dice en Romanos 8:26, porque no sabemos cómo pedir como conviene, pero es el mismo Espíritu que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Eso significa que también el que no sabe orar, el Ruach intercede y nos ayuda cuando no sabemos qué decir o cuando somos al comienzo y no sabemos cómo acercarnos a Él o qué hablar, cómo decir, qué hablar en su presencia. Y Él mismo, el Ruach, alinea nuestras oraciones como la voluntad del Eterno. Por esto es importante que seamos llenos de su Ruach y dejarnos guiar por el Espíritu en todas nuestras decisiones para poder obtener claridad, dirección. También la oración vemos como nos empuja o nos direcciona a ser humildes y a depender de Él. Más estamos en su presencia en oración. ¿Por qué? Porque reconocemos que no podemos hacer nada realmente por nuestra cuenta. Necesitamos su ayuda y su guía. Entonces esto nos hace depender de Él. Pero en el mismo tiempo no es una dependencia como dependencia de un hombre. ¿Por qué? Porque esto fortalece nuestra emuná. Porque vemos cómo Él responde, porque nuestra confianza está en su fidelidad. Y esto nos ayuda a crecer. Por esto, cuando nosotros leemos Filipenses 4, del 6 al 7, vemos como ahí nos dice de no afanarnos por nada, sino presentar nuestras peticiones a Elohim en oración, con acción de gracias. Aprendemos a vivir de esta manera. Y esto nos muestra también que es este acto de entregarnos, es este momento cuando nosotros confiamos nuestras vidas en su mano. Y también cuando nosotros estamos en su presencia juntos, es algo especial. Y vemos en Mateo 18, del 19 al 20, que cuando 2 o 3 se reúnen en el nombre de Yeshua, Él está ahí en medio de nosotros. Y también vemos que cuando llegamos a este nivel de intimidad, de oración, de profundidad con Él,
en su presencia. Ahí también cuando oramos por otros se sanan, cuando proclamamos palabra de liberación, el Eterno libera. ¿Por qué? Porque lo hacemos en su voluntad, lo hacemos guiados por Él. Y entonces Él actúa, Él desata su poder, Él se mueve, Él nos da esta autoridad, y esta autoridad que Él nos dio se mueve. Y también cuando lo hacemos juntos, la oración, vemos como nos compartimos las cargas, vemos como la emuná se fortalece. ¿Por qué? Porque vemos que se mueve de una manera más poderosa. Entonces vemos como es esencial que buscamos su presencia para estar en oración y entrar en su presencia, para que nos conectamos con su corazón, para poder escuchar su voz aunque no utilice palabras, para poder ser ahí conectados con Él de la manera que podamos recibir esta dirección para nuestras vidas. Entonces vemos que no es solamente como una herramienta para presentar nuestras necesidades, sino es algo que es como esta disciplina que transforma nuestra vida, que nos hace depender de Él, que nos alinea con su voluntad. Y esto nos llena de paz, de shalom, y nos permite vivir en una relación continua con Adonai. Y teniendo esta conexión viva, esta conexión con Él en todo momento. Por esto es importante entender que debemos cultivar una vida de conexión constante con Él. Sea que es importante, lo más importante personalmente, individualmente, pero también buscar de estar juntos. ¿Por qué? Porque también cuando estamos juntos le escuchamos mejor. Cuando oramos juntos, Él se mueve de una manera diferente, manera especial. Y pues que el Eterno nos ayude, que podamos llegar a esta intimidad con Él y que podamos librarnos de todo obstáculo y que Él nos libre de todo lo que nos impide estar atados a Él, estar en esta conexión con Él profunda y especial. Gracias, Rey. Gracias por este privilegio que tenemos de conectarnos contigo, de escuchar tu voz, de estar en intimidad contigo y de escuchar tu voz más allá de palabras. Estamos buscando esta intimidad donde solamente al mirarte, donde solamente una mirada tuya, donde solamente estar ahí a tus pies, entendemos ya lo que tú quieres, entendemos ya cuál es tu voluntad. Ahí queremos llegar, Abba. No queremos buscarte, porque necesitamos algo, tú ya lo sabes. Aunque sabemos que podemos llevar delante de ti nuestras peticiones, nuestros deseos, pero queremos llegar a esta profundidad de intimidad contigo donde ya no importa nada más lo que deseo, sino cuál es tu deseo y tu mirada y tu presencia viva, constante en nuestra vida nos lleve a este nivel de no necesitar palabras, porque ya te entendemos, ya sabemos lo que tú quieres y queremos solamente cumplir tu voluntad. Gracias, Rey. Gracias, Rey. Gracias, Rey. Amén, amados, amadas. Que el Eterno nos ayude a esto, que podamos llegar a este nivel de intimidad con Él, que podamos buscar esto todos los días, en todo momento. Y pues les mando un abrazo fuerte. Gracias al Eterno, gracias Rey por este tiempo, y que el Eterno les bendiga grandemente. Quedámonos conectados con Él. Shalom, shalom. Bendiciones.